Va a dar inicio la presente sesión. Solicito a la unidad de informática abra la plataforma y se sirva verificar hasta por 2 minutos a las diputadas y los diputados que se encuentran presentes en línea para efectos de registrar su asistencia. Compañeras y compañeros diputados, habiendo quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, presentadas por el gobernador del Estado y por diputadas y diputados integrantes de esta 67ª legislatura. Está dado a conocer el orden del día, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, presentadas por el gobernador del Estado y por diputadas y diputados integrantes de esta 67ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y, con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción primera, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse sendas iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 67ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de junio del 2020. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente. Diputada Patricia Mas Lazos, vicepresidenta. Diputado Fidel Álvarez Toledo, secretario. Diputado Calyanamaya de León Villar, vocal. Diputada Ana Laura Romero Basurto, vocal. Diputado José Octavio García Macías, vocal. Diputada Aide Ocampo Olvera, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Compañeras y compañeros legisladores, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez, ¿en qué sentido su participación? Hay que avisarle. A favor, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputada Patricia Mas Lazos, ¿en qué sentido su participación? A favor, presidenta. A favor. A favor. Diputado
Juan Salvador Camacho Velasco. ¿En qué sentido su participación? A favor, diputada presidenta. A favor. Diputado Mario Santis Gómez. ¿En qué sentido su participación? Ahorita lo voy a decir. Diputado Mario Santis Gómez. ¿En qué sentido su participación? Alusiones personales, presidenta. Alusiones personales. Diputada Luz María Palacios Farrera. ¿En qué sentido su participación? En contra, presidenta. En contra. Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma. ¿En qué sentido su participación? A favor, presidenta. A favor. Diputada Aide Ocampo Olvera. ¿En qué sentido su participación? A favor, diputada presidenta. A favor. Diputada Ana Laura Romero Basurto. ¿En qué sentido su participación? A favor, diputada. A favor. Diputada Olga Luz Espinosa Morales. ¿En qué sentido su participación? A favor, presidente. A favor. Gracias. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. En términos del artículo 106 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito a la presidencia de la mesa directiva me conceda excederme del tiempo que dispone el mismo. Gracias. Concedido, diputada. Permiso, diputada presidente. Lequil Yomle. Morolesh Ansetik Winiketik, diputado Etik. Binayutzil Spas Vallejel, Aguotanik, Hanish Hitch, Spisilik, Temach Ayaka Yibelotik, Sokte Macha Yakan Yabelotik. Sok usted,
Hawahanetik, Cholcopetik, Huocopetik, Haeshme, Molola, Wishntatik, Ansetik, Winiketik, Meel Mamaletik, Taspisilik, Lumantik, Chiapas. Jocolahuelik, Teliayoni, Patbiluk, Aguatanik, Tapisilik. Con su permiso, diputada presidente, honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados, es un gusto saludarlos desde esta plataforma digital, así como los que nos escuchan y nos ven en esta sesión virtual, a los medios de comunicación que nos siguen en esta transmisión y en especial a mis hermanos indígenas y al pueblo de Chiapas. Muy buenas noches. El día de hoy hago uso de la voz para referirme a la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, que en días pasados el gobernador del Estado envió a esta soberanía popular, la cual esta representación ve con agrado porque da la certeza jurídica a la participación de los pueblos indígenas en los procesos electorales locales y federales venideros, además de profundizar y fortalecer la paridad de género. Quiero parafrasear a las mujeres que luchan por la igualdad y equidad en este país, que lo que no se nombra no existe. En ese sentido, celebro que esta reforma presentada por el Ejecutivo del Estado y revisada y analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de este Congreso tenga como propósito asegurar y garantizar la participación política de los pueblos originarios, así como profundizar la paridad de género mediante un lenguaje incluyente, porque lo que estoy convencida de su habilidad, trascendencia y beneficios que traerá consigo para la vida política y democrática del Estado. Esta reforma busca fortalecer la libre determinación de los pueblos indígenas para la elección de sus formas de gobierno, así como establecer mecanismos para el acceso y el desempeño de los cargos públicos y de elección popular de las mujeres indígenas chiapanecas. La participación de la mujer en la vida pública ha tenido avances. Esto gracias a la lucha que han emprendido para que sean reconocidas y se haga valer sus derechos a la participación política de nuestro Estado. Es por ello que estamos dando grandes pasos mediante toma de decisiones y acciones concretas en materia de paridad de género, hoy día con alcance constitucional. En Chiapas estamos avanzando en este sentido. Un ejemplo claro son las sendas reformas a nuestra Constitución política que ha impulsado y fortalecido la paridad de género, siendo así que en la actual legislatura es más paritaria de la historia, al integrarse el Congreso del Estado por 26 diputadas y 14 diputados, lo que representa el 65% de participación de las mujeres. Si bien se ha avanzado en el empoderamiento de las mujeres y su inclusión de los espacios de toma de decisiones, no ha sido parejo. Es el caso de las mujeres indígenas que han vivido siempre en desventaja en comparación al resto, al sufrir una triple discriminación, una por ser mujeres, otra por ser indígenas y la otra por vivir en condiciones de pobreza. Celebro los avances que se tienen en el Estado acerca de la participación de las mujeres, pero también quiero enfatizar que seguimos en deuda con las mujeres indígenas de Chiapas. Prueba de ello es que en este Congreso no hay más mujeres indígenas ocupando de esta representación popular más que una servidora, lo que debe llevarnos a una reflexión profunda, que las mujeres en Chiapas debemos de avanzar en nuestra lucha, en nuestra agenda, pero de una forma pareja, que ninguna mujer sea excluida. De lo contrario, algo no estamos haciendo bien. Por ello,
Reconozco nuevamente al alcance de esta reforma, porque su espíritu gira en torno a este. En este contexto, la participación de la mujer en la vida pública debe de ser más justa y equitativa, garantizando la paridad de género. En la postulación de candidaturas locales y federales y apegarse a las jurisprudencias deliberadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante las cuales señala que la paridad es obligatoria en sus dos dimensiones, la vertical y la horizontal, y que es interés legítimo de las mujeres o de los integrantes de los grupos vulnerables para impugnar las determinaciones que vulneren sus derechos constitucionales. En este marco, la reforma al artículo 7º, en la cual el Estado reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales, fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres, da certeza jurídica a la participación de los pueblos indígenas en la vida política y la aplicación de una representación con paridad de género horizontal y vertical y transversal, permitiendo una política estatal justa, representativa, integrando en todos los espacios públicos y ordenamientos jurídicos a las comunidades indígenas, por lo que con esta reforma se fortalece la forma de participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad frente a los hombres. En relación a la adición del párrafo 7º al artículo 18, ofrece la garantía constitucional sobre los mecanismos para el ejercicio de los cargos públicos y de elección popular de los pueblos indígenas y de elección popular, al señalar la obligación que tienen los habitantes de pueblos y comunidades indígenas de cumplir con las obligaciones, contribuciones y cargos que imponga la comunidad. Es importante también señalar la reforma al artículo 22 para establecer el derecho que tienen los ciudadanos para ser votados en condiciones de paridad. Reformar el artículo 30 a efecto de que los partidos políticos registren por lo menos el 10% de sus candidaturas a jóvenes menores de 30 años y que dichos registros sean como propietarios, garantiza que uno de los sectores de la población poco escuchada y atendida, como los jóvenes, pueden tener espacios de representación y que además con dicha reforma se garantiza la participación política de las mujeres jóvenes indígenas. La reforma del artículo 31, en el que se obliga a los partidos políticos a garantizar el registro del 50% de candidatos indígenas en los municipios con población mayoritariamente indígena, bajo el principio de paridad de género, como lo establece el artículo 41, párrafo 2º, fracción primera de nuestra Carta Magna. Será una realidad la postulación de candidatos indígenas a diputados y a presidentes municipales. Con la reforma del párrafo 4 del artículo 32, que obliga a los partidos políticos a destinar por lo menos el 6% de su financiamiento público ordinario anual a actividades de formación y capacitación para desarrollar el liderazgo de las mujeres y por lo menos el 2% para desarrollo de los pueblos indígenas. Garantiza el impulso de la participación de este grupo social vulnerado históricamente. Con esta reforma pasaremos del discurso a la acción. Resaltar también las modificaciones a los artículos 51, 73, 80, 94 y 98, que enfatizan un lenguaje incluso a favor de la paridad de género. Se reforma el artículo 100 y se adiciona el párrafo 10º, en el que se establece la obligación que tiene el IEPC de reconocer, respetar, coadyuvar, salvaguardar y garantizar el funcionamiento de los sistemas normativos interinos indígenas y armonizar la paridad de género. Finalmente,
mencionar una de las adiciones importantes al artículo 101, en el que se implementa el sistema de medios de impugnación idóneos para los procesos de elección de autoridades bajo el sistema de procedimientos normativos internos de los municipios indígenas. Con base a esta revisión, me parece que es una base sustancial los alcances de esta reforma, que aspira a consolidar una democracia con justicia bajo una política de Estado basada en la participación de desarrollo, bienestar, hacia una auténtica sociedad democrática, solidaria, plural, incluyente y con plena vigencia de derechos para todas y todos. Las mujeres indígenas de Chiapas, de quienes hemos sido testigos en muchos casos de la discriminación y violencia política, que aún sufren, por lo que mi voto será a favor, esperando que esta honorable asamblea lo haga en el mismo sentido. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos la participación de la diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez. Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Mas Lazos, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta. Un extensivo saludo a mis compañeras y compañeros diputados y a la ciudadanía que nos sigue a través de la transmisión en vivo en esta sesión. El 5 de junio del año en curso se dio lectura a 2 iniciativas por decreto, por las que se plantean reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, ambas en materia de fortalecimiento del derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, así como del principio de paridad de género. En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la que soy vicepresidenta, por unanimidad aprobamos ambas iniciativas a que hice referencia. Lo anterior es de resaltarse, ya que es un hecho casi inédito que el titular del Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, así como las y los legisladores del Congreso, coincidamos en la presentación de iniciativas que busquen fortalecer la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas y de nosotras las mujeres. Sin duda, la coyuntura que está frente a nosotros es una muestra clara de que en los poderes del Estado de Chiapas se camina y se lucha por la búsqueda de la paz, la armonía y la justicia para el pueblo chiapaneco. El titular del Poder Ejecutivo, el gobernador doctor Rutilio Escandón Cadenas, propone a esta legislatura las medidas que considera necesarias para que se garantice la justicia y por ende la gobernabilidad del Estado. El Congreso, como representante directo y portador de la voz del pueblo de Chiapas, nos corresponde analizar, ajustar, coadyuvar y dictaminar todas las propuestas que nos sean presentadas para efecto de que éstas se materialicen en beneficio de la sociedad chiapaneca. Compañeras y compañeros diputados, también quiero precisar que es de resaltarse que la iniciativa presentada por las y los diputados Olga Luz Espinosa Morales, Luz María Palacios Farrera, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Carolina Elizabeth Solé Gómez, Dulce Gallegos Mijangos, Iris Adriana Aguilar Pavón, Emilio Enrique Salazar Farías, Mario Santis Gómez, Fidel Álvarez Toledo y la de la voz, Patricia Mas Lazos, es una prueba contundente que los representantes populares chiapanecos podemos unirnos cuando se trata de legislar a favor del fortalecimiento de los derechos, cuando se trata de legislar sin que medie entre nosotros diferencias de colores, credos o ideologías partidistas que nos pudiesen separar, sino por el contrario, actuar de forma veraz y sin protagonismos para el bienestar de Chiapas. Voy a precisar lo siguiente, con todo respeto. En el grupo parlamentario de Morena estamos totalmente convencidos del proyecto de nación de nuestro presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
ser un proyecto hecho por la ciudadanía y para la ciudadanía, pensando en la protección del sector poblacional más vulnerable, como somos las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, indígenas, campesinos y adultos mayores, sin perder de vista el respeto y la atención a los demás sectores de la población. Quienes participamos en el quehacer público del 2018 a la fecha, atestiguamos el ánimo, el impulso y la materialización de acciones ejecutivas y legislativas cuya única finalidad básica es el bienestar de la sociedad mexicana y por ende la chiapaneca. En el enorme rubro de la inclusión hay pendientes que la sociedad aún nos reclama, como lo es la emisión de la legislación secundaria respecto a la regulación del derecho que tienen los pueblos originarios para designar a sus autoridades, para lo cual ya presenté iniciativa al respecto. De igual manera, como el derecho que tienen las personas en situación de discapacidad para que se les garantice, al igual que a nosotras las mujeres y a los jóvenes menores de 30 años, el acceso a cargos de representación popular también. Caminemos por el andar del respeto, de la paz, de la legalidad y de la observancia del principio de progresividad de los derechos humanos, en aras de hacer nuestro texto constitucional y las leyes que de él emanan, que sean más justas y en estricto apego a los principios universales del humanismo. Quiero terminar mi participación reafirmando lo siguiente. La lucha para el fortalecimiento de la equidad de género, el derecho de los pueblos indígenas, las niñas y niños y el conjunto de los derechos humanos ha sido sumamente difícil, pero aclaremos, aún no ha terminado, ya que cabe mencionar que hay iniciativas pendientes que a brevedad deberán ser plasmadas en leyes, formas del mismo Congreso de Chiapas. Es cuanto, presidente. Agradecemos la participación de la diputada Patricia Mas Lazos. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Salvador Camacho Velasco, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanía y medios de comunicación que nos acompañan a través de las plataformas digitales en esta sesión virtual. Reconozco los motivos y objetivos de las iniciativas originalmente planteadas por el gobernador, así como por nuestras compañeras y compañeros diputados que motivan la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Mi adhesión al dictamen se orienta al cumplimiento a lo estipulado en el artículo transitorio del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Valoro especialmente que con esta iniciativa el Estado reconocerá y garantizará el derecho a los municipios indígenas a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sobre sus formas de organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres. Reconozco la relevancia de que podemos plasmar en nuestra Constitución Política el derecho a la libre determinación de elegir de acuerdo con las normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno. La libre determinación y autonomía para los pueblos originarios de Chiapas es bienvenida. Chiapas es un estado en el cual tenemos
45 de los 125 municipios del estado con presencia de lenguas indígenas, cualidad que enriquece la diversidad cultural de nuestro estado. Sobre el derecho a decidir, es notable reconocer que las reformas fomentan la participación política de las comunidades indígenas, garantizando su representatividad en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos de Chiapas. Aprobar este dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales representa un beneficio para los pueblos originarios y hacia sus derechos fundamentales de las comunidades indígenas de Chiapas. Concedo de manera especial un reconocimiento al trabajo realizado, al registro de experiencias, a la atención y al impulso que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas ha venido realizando para lograr la actualización de la estructura necesaria al marco normativo requerido para el siguiente proceso electoral. Sin duda alguna, es un actor relevante para poder contar con un nuevo sistema normativo indígena. Por lo anterior, emito mi voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Agradecemos la participación del diputado Juan Salvador Camacho Velasco. Diputado Mario Santis Gómez. El artículo 105, Reglamento Interior del Congreso del Estado, establece que los miembros de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, solo podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales. Cuando haya concluido el orador y sin que pueda hacer uso de la palabra más de 5 minutos. De nueva cuenta, le pregunto al diputado Mario Santis Gómez, ¿en qué sentido su participación? En contra. En contra. Voto en contra, diputada presidenta. Es correcto, diputado. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Mario Santis Gómez, hasta por 5 minutos, para argumentar en contra del dictamen que se discute. Solicito autorización por si me excedo de los 5 minutos permitidos, diputada presidenta. Concedido, diputado. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta, saludo con mucho afecto a cada uno y a cada una de ustedes, compañeras y compañeros diputados. Este es un hecho inédito, histórico, y me da mucho gusto que hoy hablemos del tema de los pueblos originarios. Doy mi respaldo y mi voto a favor de todas las propuestas que abonen a garantizar los derechos de las mujeres, a ocupar y ejercer cargos públicos de manera sustantiva. Estoy a favor de la paridad total. Sin embargo, respetuosamente me pronuncio en contra de la reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, por varios aspectos que me resultan fundamentales. Al tratarse de una propuesta en materia político-electoral, me trastoca la vida de las comunidades y de los pueblos indígenas que honrosamente represento. Mi voto es en contra.
porque considero que se dio trámite legislativo sin tomar en cuenta a la población de las 12 etnias chiapanecas reconocidas, que habitan al menos 40 municipios del estado de Chiapas, a quienes no se les consultó sobre su contenido de esta iniciativa y de este dictamen que precisamente estamos discutiendo. Además, sin entrar a fondo, quiero destacar que es inaceptable y me sorprende que este dictamen no se haya concretado sin antes haber sido turnado a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, que tengo el honor de un servidor de presidir. Pues, ¿cómo creer que la vida y la organización de los pueblos originarios son prioritarios para este Congreso local, cuando en el mismo órgano legislativo nos excluyen de los temas que nos conciernen, ¿no? Yo no solo hablo porque digo que conozco los pueblos indígenas, soy indígena de sangre, fluye en el corazón y orgullosamente lo digo. Al igual, considero que el contenido de este proyecto, que astutamente nos incluyeron en un paquete de reformas para garantizar la paridad de género, tiene sus bondades. Es de abrazarlo, es de aplaudirlo, porque ha llegado la hora, ha llegado el momento de que las mujeres se les dé realmente la oportunidad en los pueblos indígenas y no indígenas, porque ya basta que en los municipios indígenas que las mujeres solo se sirva para llenar el requisito. Eso es un basta ya. Este es el momento de apoyar en su totalidad a las mujeres. Más sin embargo, con estas reformas o paquetes de reformas para garantizar el paquete de paridad de género, una de ellas que pone sobre la mesa la necesidad de que haya mayor representatividad de los pueblos indígenas en los ayuntamientos y en el Congreso del Estado. Sin embargo, también advierto algunos riesgos de simulación y preceptos que pueden perfeccionarse. Uno de ellos es el porcentaje de candidatos y candidatas indígenas que los partidos políticos estarían obligados a postular. Estas y otras observaciones debieron ser compartidas y discutidas, sin duda alguna, entre los integrantes de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como parte de un análisis con otras comisiones unidas, tales como entre ellas la de Género, Derechos Humanos y efectivamente la de Gobernación y Puntos Constitucionales, indiscutiblemente, pero pudimos haber hecho en comisiones unidas en un análisis más amplio, más debatido, más profundizado, aún sabiendo que el tema indígena, un servidor de ustedes, sí lo conoce. Mas, sin embargo, no fue así. Compañeros diputados y diputadas, más allá de esta deficiencia en el trámite legislativo que me excluyen, lo más grave es la forma paternalista en que se sigue tratando a los pueblos originarios y los argumentos engañosos que justifican esta iniciativa. En este sentido, hay que tener muy claro que si bien el instituto que ya escuché mencionaron, el Instituto de Participación Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, realizó un foro de consulta en 2019 en donde participaron representantes de algunas etnias de Chiapas. Tal ejercicio sirvió a las autoridades electorales para elaborar un reglamento, es decir, una guía para atender las solicitudes de consulta en materia electoral. Pero aquí lo que se intenta reformar no es el reglamento de un órgano administrativo, es ni más ni menos que la Constitución Política del Estado de Chiapas. Por eso,
Resulta grave que no adviertan la inconstitucionalidad de este dictamen. Al respecto, coincido en que es sujeto de impugnación porque el artículo 6 del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo especifica que es una obligación del Estado consultar a los pueblos indígenas e interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. No nos podemos basar entonces en el foro que realizó el IEPC, una modificación de este nivel en la que se discuten las formas de garantizar la libre autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas en la elección de sus autoridades, debe necesariamente incluir en el escrutinio y la opinión de los 40 municipios indígenas en un nuevo ejercicio de participación hecho por las autoridades estatales competentes. Al aprobar este dictamen, se avalaría una simulación que, de no ser impugnada, generaría el efecto contrario al objetivo que se pretende. Se limitaría la representación efectiva de las mujeres y hombres indígenas en los ayuntamientos y en el poder legislativo, porque el contenido se advierte vicios y que pueden ser usados maliciosamente en los procesos electorales. Hoy voto en contra, porque estoy aquí para dar voz a quienes aún no la tienen, porque los derechos se respetan, no se mendigan, se exigen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Agradecemos la participación del diputado Mario Santis Gómez. Diputada Patricia Mas Lazos, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos con la taxativa de lo establecido por los artículos 105 y 106 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Solicito un periodo especial para adherirme respecto a lo manifestado por mi compañero, el diputado Mario Santis, con el ánimo de someter a la consideración del Pleno un enriquecimiento de la exposición de motivos del dictamen que hoy nos ocupa. Rectificación de hechos. Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, diputada presidenta. Rectificación de hechos. Sí. Diputada Ana Laura Romero Basurto, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, presidenta, y a manera de ahondar y robustecer el dictamen de la Comisión de Gobernación de la cual soy integrante. Rectificación de hechos. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado,
se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Mas Lazos, hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con su venia, diputada presidenta. La iniciativa es respetuosa del derecho a la consulta que los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizado en la Constitución Federal y los tratados internacionales. Recoge las conclusiones de los foros de consulta indígena convocados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas desde 2019. La ciudadanía indígena asistente participó en las mesas temáticas al exponer consideraciones de conformidad con sus sistemas normativos indígenas, recomendaciones a las propuestas basadas en las instituciones culturales, razones fundamentadas en valores y principios propios que conllevan a una construcción colectiva con la plena participación de los pueblos y las comunidades indígenas. Por lo que las autoridades legislativas consideran importante retomar las opiniones vertidas en los foros de consulta por todas las autoridades que representan a los pueblos y las comunidades indígenas de Chiapas y plasmarlas en esta reforma constitucional en la que se reconoce plenamente los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El 15 de noviembre del 2019, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IEPC-CG 036-2019, por el que se emitió la convocatoria a los pueblos y comunidades indígenas, y vuelvo a precisar, el 15 de noviembre del 2019, para que participara en foros de consulta y elaboración de la propuesta del reglamento para atender solicitudes de consultas indígenas en materia electoral, tema que hoy nos ocupa. Los días 28 de noviembre y 5 de diciembre del 2019, en la ciudad de Ocosingo y en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, respectivamente, se realizaron los foros de consulta para la elaboración de la propuesta de reglamento para atender solicitudes de consultas indígenas y, vuelvo a repetir, en materia electoral. En las consultas se respetaron los parámetros del convenio 169 de la OIT. Previa, anterior a la adopción y aplicación de cualquier medida, se orientaron dichos eventos a la construcción conjunta de una propuesta final, con intervención de las y los representantes de los pueblos originarios. Sin mediar ninguna presión o coacción, se giraron invitaciones, se entregaron convocatorias para contar con la participación de las y los representantes de los pueblos y las comunidades indígenas, quienes acudieron con la libertad de expresar y compartir sus conocimientos. Las actividades de las consultas consistieron en el despliegue de 3 rutas de entrega de la convocatoria en distintos municipios y localidades. Asimismo, de acuerdo a las condiciones de los municipios, la invitación a participar se realizó mediante diálogos con líderes y autoridades comunitarias, cuyo objetivo se centró en entregar la invitación haciendo extensivo el contenido para privilegiar la oralidad. Informada, el 15 de noviembre del 2019, el Consejo General aprobó un acuerdo IEPC-CG 036-2019, por el que se aprueba la convocatoria a los pueblos y comunidades indígenas a participar en los foros de consulta y elaboración de propuestas e instrumentos normativos que sean de utilidad para atender las solicitudes de consulta en materia electoral. Otras actividades de difusión consistieron en la publicación de la convocatoria y programa del foro en distintos medios de comunicación, y de acuerdo a las posibilidades de la ciudadanía rectora, se envió vía celular invitaciones personalizadas a líderes y representantes de organizaciones de la sociedad civil de sus actividades estaban relacionadas en las zonas indígenas. Culturalmente adecuada. En ambos foros se contó con la presencia y apoyo de intérpretes, que esto es muy importante, y repito, intérpretes y traductores en las lenguas celtal, tzotzil, zoque, tojolabal y chol. En tal sentido,
Los foros se plantearon apegados a una de las instituciones reconocidas como el máximo órgano de deliberación y toma de decisiones colectivas, como lo es la Asamblea. En atención a los parámetros del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo para los Indígenas y Tribales, en países independientes dicho evento fue realizado en la modalidad de la Asamblea, cuya institución es reconocida como la forma tradicional en que los pueblos y comunidades indígenas celebran reuniones para la toma de consensos, dividiendo los trabajos deliberativos en 3 mesas temáticas. Diputada Patricia Mas Lazos, le pido que concluya. Muchas gracias. Sí, diputada. Ya voy a concluir. Solicitud de cambio del sistema, consulta a la ciudadanía, estrategia de integración, y es preciso mencionar que de conformidad con el numeral 2 del artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, los trabajos de ambos foros contaron con la presencia y participación de intérpretes, dando lugar, que esto no dé lugar a dudas de que no se plantean y no se le consideró para la elaboración y dictamen de las iniciativas. Aunado a lo anterior, termino manifestando y solicito quede mi participación anotada en el libro de debates para los efectos legales correspondientes. El Congreso de Chiapas es democrático. Todos podemos tener dudas, las cuales deben ser solventadas jurídicamente, llevando una voz propia para representar a Chiapas. Es cuanto, presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Patricia Mas Lazos. Diputado Mario Santis Gómez, ¿en qué sentido su participación? Diputado Mario Santis Gómez, por favor, cheque su micrófono. Ya no me van a dar la vuelta. Ya está. Ahí está. Diputado. Alusiones personales, presidenta. Alusiones. Solamente un comentario quiero hacer nada más. Correcto, diputado. Alusiones personales. Diputado Mario Santis Gómez, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos por alusiones personales. Gracias, presidenta. Nuevamente me da gusto que se debata, que discutamos, que imitamos nuestras opiniones, este tema en relación a nuestros pueblos originarios. Pero aún yo quiero referirme o quiero hacer esta pregunta. Me queda claro de que la diputada dice que fue consultado a nuestros pueblos indígenas. Creo que todos fueron consultados, menos yo. Resulta que a mí no me llegó la consulta, ¿no? Porque siendo indígena, pues yo no supe en qué momento fue la consulta. Yo nunca estuve en esa consulta. Bueno, evidentemente que la falta o el que faltó en esa consulta fui yo. Vaya, así la dejamos. La pregunta es, ¿bajo qué sustento jurídico retoman los resultados del foro que organizó el IEPC? ¿Y qué garantías hay o que hayan participado las 12 etnias de los 40 municipios? ¿Fue foro regional? ¿Con qué medios o recursos asistieron? ¿Se garantizó la participación de todos los que realmente llegaron o todos los representantes? ¿O simplemente se hizo un foro simulada o se hizo un foro a conveniencia, a modo, donde realmente no se le escuchó la voz de los pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas que están refundidos, que realmente donde todavía
no hay luz, no hay agua, no tienen teléfono. Realmente en una comunidad indígena se le habría preguntado, ¿realmente esos tipos de derecho? Yo la verdad me quedo en la pregunta, ¿será yo el único indígena que no fue consultado? Habría sido consultado todos los demás, pero bueno, entonces quiere decir que yo no asistí a la consulta. Es cuanto, diputada presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Santis Gómez. Diputada Ana Laura Romero Basurto. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Muy buenas noches nuevamente, compañeras y compañeros, con el permiso de la mesa, con permiso de la presidencia. Saludo a todos con muchísimo agrado, como siempre, en cada sesión. Es un placer encontrarnos todos y sobre todo gozando de buena salud en esos momentos difíciles que está atravesando nuestro Estado y todo México. Quisiera hacer un pequeño análisis muy respetuoso, jurídico totalmente, en este sentido. Sabemos perfectamente bien que Chiapas es un país, es un estado que se caracteriza por tener muchas culturas. Somos multiculturales y así reconocido. Tenemos casi 2 millones de habitantes con habla indígena, con distintas lenguas, y de verdad que nos debemos de sentir sumamente orgullosos. Por eso quiero comentar un poquito el tema de la supremacía de leyes que hoy nos ocupa. Hablando en cuestión técnica jurídica, en la pirámide keynesiana siempre sabemos que la supremacía de leyes es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y quisiera recordar lo que nos manifiesta nuestra Carta Magna en el artículo 2, específicamente en el apartado A, fracción 3, donde el artículo 2 nos dice que prescribe 2 derechos fundamentales para los pueblos y comunidades indígenas. Y esto es el primero, consiste en el derecho a la libre determinación de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Y la segunda, que refiere el artículo 2 de nuestra Carta Magna, es el acceso y desempeño de los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, garantizando en ambos casos que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad. Entonces, esto nos lleva a un análisis muy profundo, que la reforma a la visión del cuarto no nos habla de otra cosa que es el derecho a esta libre determinación que tienen nuestros pueblos y comunidades indígenas. Esa es la visión que estamos haciendo. Entonces, nosotros estamos dentro de un marco constitucional haciendo ese estudio y esa armonía que nos dé el marco jurídico del artículo 2 de nuestra máxima Carta Magna. La intención de esta reforma, este artículo 7 de nuestra Constitución Política de Chiapas, no es otra más que el de reconocer y a las determinaciones de nuestros pueblos y comunidades indígenas en un marco constitucional totalmente de autonomía que asegure la unidad nacional en apego a este artículo. Sabemos perfectamente bien que tenemos nuestro artículo 14 de la Carta Magna, la Constitución Política de México, donde prohíbe la irretroactividad en perjuicio. Pero en este caso, nosotros estamos dentro de ese ámbito, de ese marco, adicionando este párrafo al artículo 7 de nuestra Constitución de Chiapas para el beneficio y el reconocimiento de nuestros hermanos indígenas. Entonces, en ese sentido, creo que esta legislatura está siendo sumamente responsable. Estamos armonizando nuestra Constitución, siempre en apego estricto a la Carta Magna de todos y todas los mexicanos, que es la Constitución Política Federal. Es cuanto, diputada presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Ana Laura Romero Basurto.
Diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Sí. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias, diputada. Es bien importante señalar que este dictamen, se ha dicho mucho en la prensa, una serie de especulaciones. Por el contrario, yo quisiera hoy reconocer y hacerlo de manera muy clara el trabajo de don Marcelo Toledo. La política tiene que ser el arte de deliberar, de oír, de escuchar. Y si en ese sentido era preferible darle un tiempo de 48 horas o 24 horas, lo que fuera, para hacerlo más cercano a lo que todos queríamos, el dictamen, es de reconocerse. No es fácil hacerlo y no siempre se ha hecho, pero el que se haga reconoce que al interior de este Congreso se escuchan todas las voces y se busca el mejor resultado. Hoy estamos dando prueba de eso, más allá de lo que se diga, porque se especula mucho. La realidad es que hubo opiniones, se decidió que esto era lo mejor y hoy lo estamos demostrando. Un dictamen, además, donde mis compañeras hacen historia, porque ellas con gran ánimo han estado impulsando la paridad total, y en eso no hay un solo hombre que tenga un pensamiento progresista que no pueda pensar que es lo mejor, y no estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, en las cuestiones que menciona mi compañero admirado, Mario, creo que hay que tomar algo en cuenta, más allá de lo exclusivamente legal. Tengo una franca y absoluta admiración por Patti Mas. Patti hace un análisis jurídico extraordinario de cada tema. Hablaba hace rato de respeto, paz, de legalidad, y así debe ser. Y Ana Laura hacía una brillante exposición de lo jurídico, pero creo que Mario quiere también referirse a lo político. Edward Moore Kennedy decía que en la política son como las matemáticas, todo lo que no está totalmente correcto está mal. En política hay que ser totalmente correctos, nada perdemos invitando a Mario, y mucho ganamos, mucho, invitando a Mario a la Comisión de Asuntos Indígenas, a quien maneja los temas de los pueblos originarios, a quien es parte de ellos, a quien conoce a fondo el tema de los indígenas, a que participe en este tipo de dictámenes. Lo más que puede pasar es que enriquezca el dictamen con sus opiniones versadas, experimentadas, y que ha vivido desde el último de sus minutos hace 2 y desde el principio de sus minutos cuando nació. Y eso estoy seguro que así es. ¿Qué quiero decir con ello? Que es importante considerar lo que nos está diciendo, más allá de cualquier consideración jurídica en cuanto a consideraciones políticas. Creo que hoy va a ser una gran sesión, estamos dando muestra de la pluralidad, estamos muestra de la apertura. Vaya un abrazo a todos y qué bueno que lo hacen todos por Chiapas, Chiapas, Chiapas. Es cuanto, Presidenta. Agradecemos la participación del diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Luz María Palacios Farrera, hasta por 5 minutos, para argumentar en contra del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, público presente, amigos de los medios de comunicación y plataformas digitales, muy buenas noches. Quiero empezar aclarando que estoy a favor en el tema de la paridad de género. Incluso fui parte de los diputados y diputadas quienes suscribimos esa iniciativa, porque es necesario que las mujeres podamos acceder de manera total a la vida pública de nuestro Estado. Pero hoy votaré en contra porque el presente dictamen no solo dictamina el tema de paridad de género, sino que también dictamina una reforma en contra de los derechos de los pueblos indígenas, y es por eso que no comparto
una reforma que atente contra el principio de autogobierno titulado a favor de los pueblos originarios. Chiapas ha priorizado y ha buscado la construcción de un sistema jurídico que respete y fortalezca dicha autodeterminación. Veo un atentado al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y debo decir que ya existe antecedentes jurisdiccional en el estado de Hidalgo, donde una reforma similar fue declarada inconstitucional por no consultar a los pueblos indígenas. Aunque se diga lo contrario, considero que la reforma no atendió la norma internacional del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, como se prevé en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes del cual México es parte. Recordemos que los pueblos deben decidir sus prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y tierras que ocupan o utilizan, y deben controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Las autoridades mexicanas están obligadas a reconocer y garantizar a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la consulta previa a través de instituciones representativas para que puedan decidir y controlar sus vidas e instituciones. Solo así, el Estado podrá garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, sin injerencias o imposiciones arbitrarias desde el poder. La consulta debe asegurar los derechos, intereses y participación en asuntos que les conciernan. Considero muy grave influir en la forma de gobierno de las comunidades originarias, bajo la idea de proteger otros derechos. Las comunidades indígenas representan la identidad nacional no solo de Chiapas, sino de México y Latinoamérica. Y es siniestro debilitarlas al imponer reglas de control político y partidario. El derecho al libre autogobierno no puede sucumbir en una reforma que busca entrometerse en la vida y cultura indígena. Estos derechos no competen a un ámbito de legislación local. Su importancia está prevista en tratados internacionales que protegen la identidad indígena y su violación causará invalidez si se aprueban. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que las comunidades tienen derecho a participar sin discriminación en la toma de decisiones de la vida política del Estado. El autogobierno constituye una prerrogativa fundamental. Está acentuado en el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o etnias, religiosas y lingüísticas. Las normas mencionadas reconocen que los pueblos tienen derecho a la libre determinación y vinculan a los estados a celebrar consultas con los pueblos indígenas. Antes de ser afectados, se debe considerar sus costumbres o derecho tradicional. Diputada Luz María Palacios Ferrera, le pido con todo respeto que concluya. Muchas gracias. Ya estoy por concluir, Presidenta. Por ello, no comparto la idea que se ejerza control político o partidario en las comunidades originarias bajo la idea de normas
de normar sus procesos. Quisiera concluir mi participación haciendo hincapié en que me da tristeza que se mezcle el tema de paridad de género sustantiva, en donde se aplaude que se respeta la propuesta, y que nadie haga nada en contra del abuso de los pueblos originarios. Es cuanto, diputada presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Luz María Palacios Farrera. Diputada Patricia Mas-Lazos, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, presidenta. Rectificación de hechos. Diputada Patricia Mas-Lazos, con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias, presidenta. Es preciso mencionar que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, los trabajos de ambos foros contaron con la presencia y participación, vuelvo a repetir, de intérpretes y traductores en las lenguas tzeltal, tzotzil, zoque, tocolabal y chol. Como se advierte, en virtud de lo hoy expuesto, es que solicito, con fundamento en el artículo 106 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que se agreguen los datos y aseveraciones a la exposición de motivos del dictamen que discutimos, puesto que es información que debe estar al alcance de todas y todos los chiapanecos, en especial, sí, efectivamente, de nuestros hermanos indígenas, para no dar lugar a dudas a que se plantee que no se les consideró para la elaboración y dictamen de las iniciativas que hoy analizamos, discutimos y vamos a dictaminar. Quiero precisar, ¿sí?, que los foros que se realizaron ante el IEPC no fueron sobre reformas constitucionales, pero los foros que se hicieron ante el INPI, sí. Ahora bien, también quiero precisar que por diversas razones, si nosotros los diputados o algunos diputados o diputadas no fuimos invitados a participar en dichas asambleas o foros, eso no obsta para que con la investidura que tenemos nos podamos sustentar en la participación directa. Si no fuimos a los foros o lo que sea, este es el momento, ¿sí? Somos un Estado democrático y estamos haciendo ver de manera respetuosa los que están conformes o los que estamos inconformes. Sin embargo, también quiero aclarar por último que esto que estoy manifestando en este momento no lo digo yo, ¿sí? O sea, muchísimos diputados, muchísima ciudadanía lo sabe, y se sustenta con un convenio de la OIT, ¿sí?, de los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Hay jurisprudencia de la Corte y lo propio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También está el artículo 13 en el numeral 2 de las Declaraciones Unidas, en donde también intervino el IPI y constan las listas de asistencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Patricia Mas-Lazos. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, saludo con afecto a todas las personas que nos sintonizan por las diferentes plataformas digitales. Las democracias tienen que rendir exámenes periódicamente, y es precisamente la tarea de mejorar la democracia la que nos ocupa hoy en esta sesión. Compañeras y compañeros, hoy nos encontramos ante un hecho histórico,
Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar el rumbo de la política de nuestro estado, Chiapas. La iniciativa que presentó el señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas y un grupo de diputados, que no tengo la duda que hoy aprobaremos, significa un gran avance y sin duda suma a la democracia. Iniciativa de la cual me voy a permitir resaltar 2 puntos. Esto no quiere decir que los otros sean de menor importancia, pero creo que ya se ha abierto un debate muy importante que puso sobre la mesa mi coordinador, el diputado Mario Santis. El primer punto que quiero resaltar es la paridad de género. El punto que ya fue mencionado por mis tan admiradas compañeras diputadas. La promesa de igualdad para las mujeres es una promesa muy antigua y un reto para todas y todos, un desafío público y privado. Hoy tenemos frente a nosotros la gran oportunidad de hacer la promesa de paridad una realidad si aprobamos esta iniciativa. Votar a favor evitará que las mujeres seamos excluidas, invisibilizadas y utilizadas nada más para adornar el falso discurso de igualdad que muchas personas se engalanan en pronunciar. Porque mientras más mujeres en toda nuestra diversidad participemos en la toma de decisiones, más sólida se hará la democracia. Porque ya no solo se trata de que lleguemos más mujeres a la política, se trata de que lleguen más mujeres indígenas, más mujeres de zonas rurales, más mujeres jóvenes para hacer de nuestra democracia mejor. Porque no podemos negar lo evidente, las mujeres indígenas, las mujeres rurales y las mujeres jóvenes estamos subrepresentadas en todos los poderes del Estado. Lo cual me lleva al segundo punto y no menos importante, la inclusión de las juventudes. Las juventudes constituimos el grupo de edad más numeroso y sin embargo tenemos una marcada subrepresentación y es necesario un mecanismo como el de la discriminación afirmativa que obliga a los partidos políticos a aumentar las postulaciones y a mejorar las posiciones de las juventudes para que lleguen a los puestos de tomas de decisiones. Y justamente la reforma al artículo 30 constitucional garantiza que la postulación y el registro de candidaturas a las diputaciones del Congreso y las planillas para integrar ayuntamientos sean destinadas en un 20% a las juventudes menores de 30 años y que al menos la mitad sean postulaciones en calidad de propietarios y no de suplentes. Pues no hay que olvidar, compañeras y compañeros diputados, que en el pasado proceso electoral local diversos partidos fueron sancionados por incumplir con la cuota de jóvenes requerida por la Constitución local. Y el 80% de las candidaturas fueron en calidad de suplentes, es decir, los partidos utilizaban a los jóvenes como relleno, solo por cumplir, sin reconocer las capacidades y virtudes de este sector trascendental y mayoritario de la población. La reforma que hoy se propone al artículo 30 constitucional convertirá el texto constitucional chiapaneco en el más progresista y garantista del país respecto a los derechos de participación política de las juventudes. Ninguna entidad en México cuenta con la obligación de garantizar que el 10% de las candidaturas que presenten los partidos políticos sean para menores de 30 años en calidad de propietarios. Es un día histórico, es un triunfo y una conquista. Todo el movimiento a favor de los derechos de las mujeres y las juventudes en el estado de Chiapas. Es un acto de justicia histórica, porque somos nosotras, las mujeres y las juventudes, las que de alguna manera hemos transformado el país. Es cuanto, compañeras y compañeros legisladores. Muchas gracias, diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma. Diputada Patricia Mas Lazos, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, Presidenta. Rectificación de hechos. Con fundamento en el artículo 105
del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Mas Lazos, hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con su venia, Presidenta. Primeramente quiero manifestarme en total concordancia con lo manifestado por mi compañera diputada, quien en palabras claras y precisas ha manifestado lo que considero que todos estamos viendo como algo correcto y algo necesario. También quiero manifestar lo siguiente, ¿sí? El INPI lanzó una convocatoria para consulta el 21 de junio al 28 de julio. Elaboraron un protocolo de consulta en la que se contemplaron 5 etapas de consulta. Dividieron en 50 regiones para las sedes de consulta del país. Las etapas del procedimiento de consulta fueron etapa previa, etapa informativa, la deliberativa, la consultiva, el seguimiento de acuerdos. El INPI fue el órgano técnico de la consulta y contemplaron la participación de observadores. La consulta se hizo con el objeto de reconocer a los pueblos y a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Asimismo, también quiero comentar, toda ley tiene que venir compactada y debe de venir, la verdad, en un sentido perfecto. Pero somos humanos, los legisladores también, previendo, ¿sí?, que algo escape esta noche para deliberar. Pongo a conocimiento que ya se presentó una iniciativa sobre armonización legislativa en materia indígena, la suscrita, lo cual estemos pendientes, e invito de la manera más respetuosa a mi compañero y amigo diputado Mario Santis para que me apoye, a que podamos estudiar, podamos ahondar en el tema y podamos darle un curso parlamentario a esto, para que no quede duda alguna sobre la votación que esta noche vamos a emitir, para lo cual, de manera respetuosa, pido el voto de las compañeras y compañeros diputados que así lo estimen necesario, respetuosamente, de favor. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Patricia Mas Lazos. Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Aide Ocampo Olvera, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas noches, compañeras y compañeros diputados, ciudadanía en general. Gracias por acompañarnos a través de la tecnología digital y las diferentes redes sociales a esta sesión virtual del Honorable Congreso del Estado. Haciendo uso de la palabra como integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, manifiesto que el presente dictamen derivado de la iniciativa de decreto que presentó el Ejecutivo y que es de vital para el fortalecimiento de la libre determinación y autonomía para la elección de las formas de gobiernos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, así como el acceso y desempeño de los cargos públicos de elección popular, razón por la cual, al revisar y analizar este tema en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, me convenció la necesidad de instaurar la postulación de candidatos indígenas por parte de los partidos políticos en un 50% de los distritos y municipios considerados pueblos originarios. Esto como medida especial que garantiza e impulsa el derecho de las personas, pueblos y comunidades originarios a participar políticamente, ya que tanto la acción política como social de estos es necesaria para el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro Estado. Maxime que debe dar cumplimiento en todo momento por el principio de paridad. Asimismo, se establecen medios de impugnación idóneos para solucionar las controversias suscitadas durante las elecciones que se realicen bajo los sistemas normativos internos de los municipios indígenas.
la obligación de los partidos políticos a destinar por lo menos el 2% de su financiamiento público para desarrollar la participación política de los ciudadanos de los pueblos originarios. También es de destacar que los partidos políticos registren por lo menos en el 10% de sus integrantes candidaturas de jóvenes menores de 30 años y que dicho registro sea como propietarios, por lo cual se garantiza la participación política de los jóvenes. En este orden de ideas, ratifico mi voto a favor del dictamen como integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y comparto la propuesta que mis compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta legislatura, la diputada Patricia Mas Lazos, diputada Olga Luz Espinosa Morales, Iris Adriana Aguilar Pavón, Carolina Elizabeth Cholé Gómez, Aida Guadalupe Jiménez Esma, Luz María Palacios Farrera, Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Mario Santis Gómez, Fidel Álvarez Toledo y Emilio Enrique Salazar Farías, al proponer a establecer como rango constitucional el uso de un lenguaje incluyente con perspectiva de género, mismo que fomenta una sociedad igualitaria. Considero que como legisladores debe ser prioridad que se garantice la decisión plural de esta honorable Asamblea, la participación de todos los grupos parlamentarios en la aprobación de la presente iniciativa del día de hoy, razón por la cual debe prevalecer la suma de esfuerzos institucionales, por lo que solicito respetuosamente, compañeras y compañeros, que se sumen con su voto a favor de esta iniciativa y en unanimidad demostremos a la sociedad y pueblo de Chiapas que nuestro compromiso es legislar en pro de todas y de todos, logrando así la construcción y consolidación de nuestro marco jurídico. Y como siempre hago mención, sin colores ni tintes partidistas. Recordemos que los legisladores, para nosotros, nuestro color es Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Aide Ocampo Olvera. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Laura Romero Basurto, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Muchas gracias. Con permiso de la presidencia, nuevamente trataré de ser breve. Ya tuve oportunidad de participar hace un par de minutos, pues pedirles, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, su confianza a la Comisión de Gobernación, que venimos analizando este dictamen, que no es otra la intención más que reconocer la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en un marco totalmente constitucional de autonomía que asegure esa unidad nacional. Tener nosotros la obligación como Congreso local armonizar nuestra ley con el artículo 2 de la Carta Magna, la Constitución Federal, que es apegarnos totalmente como Congreso local en esta adición que se está haciendo al artículo 7 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Buscamos en eso, lo analizamos, sesionamos, agradecer mucho a todos los integrantes de la Comisión de Gobernación y también hacer un reconocimiento muy extenso y sobre todo de verdad mi admiración para mis compañeras diputadas que están proponiendo armonizar también la ley en el tema de paridad total, que ya no sea una simulación. Sabemos perfectamente bien que el camino ha sido muy arduo, muy complicado, han habido sendas reformas, pero es de reconocer la que hubo en 2019, hace prácticamente ya un año, donde realmente ya no de escritorio, ya no de simulaciones, se reconoció que las mujeres tengamos la oportunidad y sobre todo el ya no tener esa simulación que habíamos tenido nosotros que sufrir y que vivir en esa brecha que nos ha costado muchísimo trabajo, que los 3 órdenes de gobierno, que ya vamos a poder participar en todo, en lo federal, en lo estatal, en lo municipal,
organismos autónomos, ya es una paridad total. Reconocer a mis compañeras que han trabajado y que no han bajado la guardia, y sobre todo el reconocimiento a todas esas mujeres que han entregado incluso su vida, porque lo sabemos, que el tema del feminismo nos ha costado mucho, y lo acabamos de ver hace muy poco. Tuvimos un linchamiento mediático de una doctora que no tengo el gusto de conocer, donde yo no defiendo un tema de que se puede cometer un error, somos seres humanos y todos estamos expuestos a eso, pero hemos visto como caballeros, hombres, y lo pongo en la mesa, el doctor Mireles ofendió, denostó, denigró a una mujer y bastó con una disculpa pública para que siguiera en su cargo. No así esta doctora que todos sabemos en el tema de redes sociales. Entonces, decir que no hay piso parejo todavía, compañeros, que el día que las mujeres estemos unidas y sumadas totalmente, no nada más va a cambiar Chiapas, va a cambiar México y el mundo entero. Cuando nos unamos, cerremos filas y reconozcamos que no detrás, sino al lado, construyendo con hombres y mujeres juntos de la mano, podemos tener mejores naciones, mejores países y obviamente un mejor gobierno. Así es que esa es mi participación, pedirles humildemente la confianza para esta Comisión de Gobernación, que no tenemos otro espíritu más que armonizar la ley local con la federal y siempre apegados al artículo 2 y reconocer a nuestros pueblos indígenas que de tanto orgullo nos hemos llenado, nos sentimos de verdad profundamente orgullosos de ellos, porque eso nos identifica como pueblo, como chiapanecos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputada Ana Laura Romero Basurto. Diputado Mario Santis Gómez, ¿en qué sentido su participación? Alusiones personales, Presidenta, si me lo permite, sería muy breve. Diputado Mario Santis Gómez, con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos por alusiones personales. Gracias, Presidenta. Nuevamente los saludo con mucho aprecio a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Evidentemente este tema ya ha sido discutido, bien debatido, algunas propuestas, y evidentemente lo que se pretende ya es darle el voto, ¿no? Pero más sin embargo, yo no quiero irme antes a hacer esta mención. Lo que hizo el IEPC fue un foro, nunca una consulta como lo exige la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 169. No es vinculante para el Congreso, puesto que claramente se sabe que se realizó para realizar un reglamento, no para que a partir de ello se reforme la Constitución política. Debe necesariamente, desde mi punto de vista, realizarse una consulta, tal como lo establece, que dice libre, previa e informada, que garantice la participación de todos los pueblos indígenas y que se realice en las comunidades y ejidos y pueblos, no en la ciudad. ¿Por qué menciono la ciudad? Ese foro fue hecho en San Cristóbal. La vez pasada propuse, nunca hemos visto un foro que se lleve a cabo en San Juan Chamula, en Chalchihuitán, en Panteló o las comunidades más marginadas, más refundidas. Jamás lo hemos visto. Se hace un foro a modo, a conveniencia, pero ese sí, modo y cómodo, ¿no? Y entonces, eso nunca fue una consulta, fue, insisto, fue un foro, pero hecho realmente en San Cristóbal de las Casas. Mas nunca se ha hecho una consulta real, verídica, democrática, incluyente, veraz en una comunidad o en un municipio indígena, que realmente abarquemos
tal como lo expresan en el discurso cada uno de ustedes, compañeros, que sea democrático, que se tome en cuenta hombres, mujeres, jóvenes, sin distingo de edades. Realmente esa consulta jamás se ha hecho. Así que esto no se ha hecho democráticamente, veraz y real. Se ha hecho a modo y bien cómodo, ¿no? Ahora, y lo otro, hablan del porcentaje del 50%. ¿A qué me referí? Refería que yo no estoy de acuerdo. Dice el 50% que exigen los partidos políticos. Para mí es engañoso. Ponemos un número, X, no es que sea real. Si son 8 distritos indígenas, entonces que sea realmente candidatos indígenas. 50% hombres, 50% mujeres. Vemos realmente la paridad y vemos realmente entonces el apoyo a los pueblos indígenas. No hay por qué hacerlo del 50% o hacerlo menos o hacerlo un poco más. Si son 9 distritos, entonces que sean los 9 distritos, y cuáles son, lo especifiquemos en ese sentido. Para mí el 50% me resulta engañoso. La verdad, vuelvo a reiterarle, yo soy indígena, he vivido en carne propia el no permitir la participación de un indígena. A veces resulta ser confuso en ese sentido, ¿no? Ahora, hace ratito hablaban de la justificación de la iniciativa que lo hizo el INPI. Reitero lo mismo. INPI nuevamente, que supuestamente, entre comillas, que nos encabeza un indígena, y efectivamente se hizo la consulta. ¿Dónde la hizo? Que me dé un lugar, pero que netamente sea indígena. La habría hecho en San Juan Chamula, la habría hecho en Chenaló, o dónde lo habría hecho, ¿no? Así que entonces, en la justificación de esta iniciativa, no se menciona la consulta que refiere a la compañera diputada Mas, que supuestamente realizó el INPI. Yo reitero, nunca viene en la justificación de esa iniciativa. Así que, compañeros, agradezco infinitamente esta oportunidad, darme este espacio de participar y sobre todo dar mi punto de vista, reitero, como indígena, no como yo conozco indígena, como indígena, que aquí fluye en la sangre y que lo digo con orgullo, que no me da pena, es todo lo contrario. Muchas gracias, diputada presidenta. Agradecemos la participación del diputado Mario Santis Gómez. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Olga Luz Espinosa Morales, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, muy buenas noches. Empiezo reconociendo que el día de hoy estamos discutiendo y votaremos uno de los retos que en materia de paridad tiene esta legislatura. Sin duda alguna, el siguiente tema, y que no debe quedar en el tintero, deberá ser la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que tenemos una carrera contra el tiempo. Yo quisiera resaltar que en el trayecto hacia la igualdad sustantiva, nuestro país ha tenido avances importantes. Tan es así que hace un año se aprobó la iniciativa denominada Paridad Total, que garantiza la participación en la vida pública de las mujeres en nuestro país de manera vertical, horizontal y transversal. Hoy en nuestra Constitución estamos dando un avance significativo para que las mujeres chiapanecas puedan participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad. Pero esto solo es el inicio, es la base de las reformas subsecuentes que deberán venir con la reforma que hoy votamos. Es de reconocer que nuestra Constitución ya plasmaba un gran avance en materia de paridad, ya que reconocía a la paridad en sus diversas manifestaciones. Sin embargo, dentro de las cualidades del dictamen que hoy vamos a votar, es la de armonizar la reforma constitucional de 2019 con nuestra Constitución local, además de proteger y garantizar que el principio de igualdad sustantiva
se traduzca en un mandato para la participación paritaria en aquellos espacios en donde persisten desigualdades entre hombres y mujeres. Pero ¿cuáles son los avances que plasma el dictamen que hoy discutimos? Me referiré específicamente en materia paritaria. Se establece un lenguaje paritario incluyente, se garantiza la participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad frente a los hombres, se establece que toda persona podrá ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular y de la misma forma obliga a los partidos políticos, nacionales o estatales, respetar a cabalidad la paridad de género en el registro y postulaciones de sus candidaturas. Con esta reforma, hoy se le da un nuevo enfoque a la titularidad del Poder Judicial y a los órganos autónomos, como lo son la Fiscalía, el IEPC, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral, al enunciar que puede ser presidido por una mujer o por un hombre, con una integración paritaria. De igual manera, este reconocimiento sucede en los ayuntamientos, cuando ahora hablamos no solamente de presidentes municipales, sino también de presidentas municipales. Pero esta reforma va más allá, toda vez que da inicio a la revisión exhaustiva de todo nuestro marco jurídico que pueda permitir el sueño anhelado de que las mujeres podamos tener el derecho de participar en la vida pública y ocupar nuestros puestos de decisión en igualdad de condiciones que los hombres. Asimismo, reconozco la sensibilidad del doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado, por impulsar la agenda de género. Sin duda alguna, puedo afirmar que es un aliado de las mujeres en Chiapas. Y estos aliados los necesitamos para alcanzar la igualdad que por años hemos demandado. Y hoy también quiero hacer un reconocimiento y quiero agradecer a las mujeres que desde sus diversas trincheras siempre impulsan nuestro quehacer legislativo. También me sumo al posicionamiento de la diputada Pati Mas, ya que necesitamos que la agenda de género nos una y que sea a favor de las mujeres de Chiapas y que nuestro compromiso con ellas no tenga colores. Cierro con una frase que nos hace recordar la infancia, ya que en este dictamen es por ti, por mí y por todas las mujeres. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Olga Luz Espinosa Morales. Necesito otra hoja para que me digas quiénes son. ¿Quiénes son? Olvita, ¿quién más? Aide. Diputada Valeria Santiago Barrientos, favor de prender su pantalla. Compañeras y compañeros legisladores, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea
Sí, se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Pueden bajar su mano. Compañeras y compañeros legisladores, quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Compañeras y compañeros diputados, aprobado por mayoría, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 124, fracción segunda de la Constitución Política Local, se ordena la publicación de la minuta proyecto de decreto en el periódico oficial del Estado. De igual manera, comuníquese de inmediato a los ayuntamientos del Estado con copia de dicha minuta para los efectos del artículo 124, fracción tercera de la Constitución Política Local. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva a efecto de que verifique el sentido de la votación de los ayuntamientos que den respuesta a la misma y se proponga la declaratoria correspondiente. Compañeros, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y que tengan todos y cada uno de ustedes una feliz noche y buen descanso. Nos vemos pronto. Bendiciones.